frase inventada por la religión y proveniente de la religión a los oídos de las personas. Frase inventada por la religión, proveniente de la religión a los oídos de las personas. Esta es la frase. Dios quiere que tú le entregues tu vida y Dios cambiará tu vida. Dios quiere que tú le entregues tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Frase inventada por la religión y predicada por la religión a los oídos de los hombres. No es cierto eso, no es verdad. Dios no quiere que tú le entregues tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida, no. Dios quiere que tú creas con todo tu corazón, con fe, que Cristo te dio vida eterna cuando Cristo en la cruz murió por tus pecados. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Y es el Señor Jesús el que responde, esta es la voluntad de Dios, que creáis en aquel, en Cristo. Cristo es aquel, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. Hacer la voluntad de Dios es creer en el Hijo. Lo reafirma el Señor Jesús en Juan 6:40, diciendo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El carcelero de Filipo le dijo a Pablo y a Silas, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Hacer? ¿Que tú le entregues tu vida a Cristo? No. ¿Hacer? No. Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No que tú hagas, que hagas obras buenas o que dejes de hacer obras malas. Cree. Entonces, frase inventada por la religión y predicada por la religión a los oídos de las personas. Dios quiere que tú le entregues tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Eso es falso. Dios quiere que tú creas que Cristo, cuando murió por tus pecados, te dio vida eterna. Porque Él fue la promesa del Señor. En Juan 10:28 promete el Señor. Y yo les doy vida eterna. Y cuando Cristo expió todos nuestros pecados en la cruz, en Juan 19:30, estando a punto de entregar su espíritu, exclama el Señor, consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Consumado es. Y entregó su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para tener vida eterna? Creer que Cristo nos dio vida eterna. Creerle a Cristo. En Juan 3:18, Cristo dice cuál es la condenación. ¿Por qué la persona es condenada ahora al infierno? En Juan 3:18, Cristo dice, el que en Él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído que Cristo nos dio vida eterna. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios, en Juan 10:28, antes de ir a la cruz, prometió, y yo les doy vida eterna. Ya cuando Cristo se dejó crucificar en la cruz del Calvario y se dejó cargar con todos nuestros pecados para Él pagarlos en vez de nosotros, estando a punto el Señor de entregar su espíritu, habiendo expiado nuestros pecados, pagándolos Él en vez de nosotros, el Señor exclama, consumado es, y entregó su espíritu. Juan 19:30. ¿Qué fue lo consumado? La promesa que nos hizo, la vida eterna. Está consumada la vida eterna. Ahora, para tener vida eterna, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Creer. Creer que Cristo cumplió la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. Cuando en la cruz Cristo murió por nuestros pecados. Y cuando Cristo exclamó, consumado es. Dios ha dicho, sea la luz, y fue la luz.
Produzca la tierra hierba verde, y produjo la tierra hierba verde. Separe las aguas de las aguas, y se separaron las aguas de las aguas. Cuando estaba aquí en la tierra, el Señor Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió fuera de la tumba, resucitado, habiendo estado muerto 4 días. Un leproso le dijo al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció. Se levantó una gran tormenta en el mar de Galilea. Y los discípulos despertaron al Señor y le dijeron, Señor, que perecemos. Y el Señor le dijo al mar de Galilea, calla, enmudece. Y desapareció la tormenta. Se hizo una gran bonanza. En la cruz del Calvario Cristo dijo, consumado es. Y entregó su espíritu. ¿Qué fue consumado? Lo que nos prometió. Eso fue consumado, la vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para tener vida eterna? Creer que Cristo te dio vida eterna. Frase inventada por la religión y predicada por la religión. Entrégale tu vida a Cristo. Dios quiere que tú le entregues tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Cambiará tu vida. Entonces te irá bien en la tierra. No, eso es mentira religiosa, es una mentira inventada por la religión. Dios no quiere que tú le entregues tu vida a Cristo y que Cristo cambie tu vida. Dios lo que quiere es que tú creas que Cristo cumplió la promesa que nos hizo de darnos vida eterna cuando en la cruz Cristo murió por nuestros pecados. Dios quiere que tú creas que cuando Cristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, allí cumplió la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, el 3 al 4. Creed en el Evangelio. Creed en lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que nos hizo. Lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que nos hizo de darnos vida eterna fue morir por los pecados de nosotros. Creed en Cristo, creed en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poder cumplir Cristo la promesa que nos dio. Nos dio la promesa de darnos vida eterna. Entonces, frase inventada por la religión y predicada por la religión y sus religiosos, sus exponentes religiosos. Dios quiere que tú le entregues tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. No, Dios quiere que tú creas que cuando Cristo en la cruz murió por tus pecados te dio vida eterna. Allí cumplió Cristo la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Dios quiere que tú creas de todo corazón en Cristo. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿De qué te sirve a ti cambiar tu estilo de vida? Si tú antes estás en un estilo pésimo, pecaminoso, y cambias tu estilo de estar en pecado a una vida puritana. Y aún así, no has creído que cuando Cristo murió por tus pecados te dio vida eterna. Estás no creyendo en el Hijo. No estás haciendo la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Juan 6, versículo 28 al 29, Juan 6, versículo 40. La frase religiosa, entrégale. Dios quiere que tú le entregues tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. ¿De qué te sirve a ti cambiar tu estilo de vida si pierdes tu alma? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿De qué provecho te va a significar a ti si tú eres muy pecador y dejas de ser pecador, cambias tu estilo de vida, entregándole tu vida a Cristo y Cristo cambiando tu vida y al morir te vas al infierno? Porque tú haces efectiva la salvación de tu alma cuando tú crees en el Evangelio, pero crees con todo el corazón, con fe. Porque la justificación es por la fe, no por creer. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice así. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y creer con fe es creer con plena certidumbre, plenamente convencido. Creer sin fe es creer, pero no plenamente convencido. No te sirve así. Eso te es creer en vano. El apóstol Pablo dice, a no ser que en vano creísteis en el Evangelio. En 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, escribe el apóstol Pablo, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie,
mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. A no ser que hayáis creído, pero en vano. ¿Cuándo uno cree, pero en vano? Cuando cree no plenamente convencido de que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, allí nos dio la vida eterna, lo que nos prometió. De pecado, dijo Cristo, por cuanto no creen en mí. Juan capítulo 16, versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. ¿Hay alguien, aparte de Cristo, que nos haya dado tan grande promesa? ¿Hay alguien, aparte de Cristo, que nos haya dado tan grande promesa? En Juan 10, 28, Cristo nos promete, y yo les doy vida eterna. Yo se las doy, yo les doy vida eterna. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando en la cruz del Calvario Cristo murió por tus pecados y por mis pecados, los pagó Él, en vez de que los pagásemos nosotros con la muerte de nuestras almas, ahí Cristo nos dio vida eterna a nuestras almas. Frase religiosa, inventada por la religión y predicada por la religión. Dios quiere que tú le entregues tu vida a Cristo. Mentira, no. Dios quiere que tú creas con todo tu corazón, con fe, que cuando Cristo en la cruz murió por tus pecados, te dio la vida eterna, que fue la promesa que nos hizo. Años después, el apóstol Juan, escribiendo a la iglesia, en la primera carta, en la primera epístola de Juan, primera de Juan 1:25, primera de Juan 2:25, primera de Juan 2:25, escribe Juan, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él, el Señor, nos hizo, la vida eterna. Yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna, Juan 19:30. Consumado es. Y entregó su espíritu. ¿Qué fue aquello consumado? Lo que nos prometió, la vida eterna. Juan 5:24. En Juan capítulo 5, versículo 24, no están incluidos tus méritos, los tuyos, que tú le entregas tu vida a Cristo, que tú dejas el pecado, que tú cambias tu estilo de vida, no está incluido ahí. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe lo que ya fue consumado por Cristo, que fue la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. ¿Dónde están tus méritos ahí? Que tú dejas de ser tibio, que tú vives una vida en santidad, que tú estás permaneciendo con el pámpano en la vid, que tú estás cuidando la salvación porque supuestamente según tú se puede perder. ¿Cómo se va a perder algo que es eterno? Si deja de ser, si se pierde, entonces nunca fue eterno. Eterno es siempre ser. Perpetua vida. Vida perpetua, eterna. Yo les doy perpetua vida, vida eterna. Yo se las doy. Entonces, ¿qué es lo que condena al ser humano hoy en día? ¿Los pecados que comete? No. Los pecados nuestros fueron todos expiados por Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que condena hoy en día a la persona al infierno? La incredulidad. Porque al no creer, la persona lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que nos hizo, la persona invalida lo que hizo Cristo. Lo invalida, no lo hace real para sí. Porque no lo cree. Al no creer, la persona invalida lo que hizo Cristo por nosotros. Lo deja inválido, lo anula, quedando la persona expuesta a ella tener que pagar por sus propios pecados. Porque los pecados hay que pagarlos. No puede quedar ninguna cuenta de los pecados impune. Ningún pecado puede quedar impune, sin ser debidamente sentenciado y debidamente condenado con la muerte del alma, que es la condena penal contra el alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Cristo, en vez de nosotros, en la cruz, cargando nuestros pecados, asumiéndolos Él, como si Él los hubiese cometido todos, fue condenado a la muerte y murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó, nos dio la vida eterna. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que nos hizo de darnos vida eterna? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y este anuncio le fue revelado al apóstol Pablo de parte del Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo escribe, y el evangelio que os predico yo, que os anuncio, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo, ni de Santiago, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Claro, cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a la iglesia primitiva, camino a Damasco, ahí se le aparece el Señor en forma espiritual y le revela el Evangelio a ser predicado a los gentiles. Todos los apóstoles fueron a los de la circuncisión, a los israelitas. Y el único apóstol del Señor a la iglesia, a los gentiles, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predica a los gentiles. No hay ningún apóstol que esté predicando a los gentiles, sino al apóstol Pablo. Juan no predica a los gentiles. Pedro tampoco. Santiago tampoco. El único apóstol que está escribiendo lo siguiente, en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, a los corintios, a los gentiles, a los griegos. Y les dice, yo os hago saber, hermanos, yo israelita, de la tribu de Benjamín, pero ustedes que son gentiles son mis hermanos en la fe. El único apóstol, no hay ningún otro, que esté escribiendo lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7. No hay otro que está escribiendo, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Porque os transmití a no ser que en vano creísteis. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano. Creer en vano, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer, pero no plenamente convencido. Que lo que hizo Cristo en la cruz no bastó para darnos vida eterna. No. Según tú, estás creyendo en vano. Porque sí, lo que hizo Cristo en la cruz ha sido más que suficiente para cumplir Cristo la promesa que nos hizo, de darnos vida eterna. Pero si tú crees en vano, en el Evangelio, para ti no fue suficiente el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, para podernos dar la vida eterna. Lo que según tú sí será suficiente es lo que hizo Cristo, más que tú vivas una vida en santidad, que tú le entregues tu vida a Cristo, y que Cristo cambie tu vida, y que tú dejes de ser tibio, y que tú permanezcas cual pámpano en la vid, que tú cuides la salvación, porque supuestamente tú se puede perder, que perseveras hasta el fin, o sea, que tú sigas haciendo y dejando de hacer. Lo que hizo Cristo en la cruz no fue suficiente para cumplir Cristo la promesa que nos hizo. Nos hizo la promesa de darnos vida eterna. Y entonces, ¿qué fue lo que exclamó Cristo en la cruz en Juan 19:30? Cuando dijo, consumado es, y entregó su espíritu. ¿Qué fue lo consumado allí? La promesa que nos hizo, la vida eterna. A partir de la cruz del Calvario en adelante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano para poder tener vida eterna? Tiene que creerle a Cristo, que Cristo le dio vida eterna. Cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, por los tuyos y los míos. Entonces tenemos nosotros la frase religiosa inventada por la religión y predicada por la religión a los oídos de los hombres. Dios quiere que tú le entregues tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Mentira. Dios quiere que tú creas con fe que Cristo, al morir por tus pecados en la cruz, cumplió la promesa que te hizo de darte vida eterna. Porque creer en el Hijo es hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Hacer? Nada. ¿Qué debemos hacer? Yo quiero hacer. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es Cristo el que responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis o dejéis de hacer, que creáis en aquel, en Cristo, en aquel al cual el Padre, Él ha enviado. El Padre envió a Cristo, su Hijo. Que creáis en el Hijo. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. ¿Y qué es lo que dijo el Hijo? Yo le doy vida eterna. ¿Dónde? En Juan 10:28. ¿Y dónde la consumó la promesa? En la cruz, cuando dijo consumado es y entregó su espíritu. Juan 19:30. La promesa está consumada, está cumplida. Tiene que creerle a Cristo. Ahora, en Juan 6:40 ratifica el Señor, lo reafirma, que hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Es creer que Cristo nos dio vida eterna. Juan 6:40 ratifica el Señor, lo vuelve a decir, por segunda vez. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. En Mateo 7, versículos 21 al 24, Mateo 7, versículos 21, 22, 23, el Señor dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer que Cristo nos dio vida eterna. Creerle a Cristo, porque a eso vino Cristo, a darnos vida eterna. Fue la promesa que nos hizo y la consumó en la cruz. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, cuando Él murió por nuestros pecados, vida eterna, que fue la promesa que nos hizo. Muchos me dirán, de aquellos que hoy dicen Señor, Señor, que son evangélicos, católicos, Señor, Señor, vinculados a Cristo, son cristianos, pero han creído en vano, porque han creído exentos de fe, no plenamente convencidos de que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Lo han creído, pero no plenamente convencidos. Y al no estar plenamente convencidos, van a estar en las obras, entregándole su vida a Cristo, dejando de ser tibio, viviendo una vida en santidad, permaneciendo cual pámpano en la vid. Entonces todo eso es rehusar creer en el Hijo. Porque al yo estar permaneciendo cual pámpano en la vid para por fin tener vida eterna, al yo estar dejando de ser tibio para por fin tener vida eterna, estoy rehusando creer que Cristo ya me dio vida eterna. Estoy rehusando creer en el Hijo. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Cómo no? Si Cristo lo prometió y lo consumó en la cruz. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿cómo se verifica que una persona ha rehusado creer en el Hijo cuando la persona para tener vida eterna está dejando de ser tibio, para por fin tener vida eterna? Cuando está viviendo una vida en santidad, para por fin tener vida eterna. Está permaneciendo cual pámpano en la vid, para por fin tener vida eterna y no ser cortado y echado al fuego, para por fin tener vida eterna. Está rehusando creer en el Hijo. No ha entrado al reposo de las obras. Está procurando entrar. En Hebreos 4, versículo 1 al 3, dice el apóstol, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Estas son las buenas nuevas de salvación. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos también. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el Evangelio, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Creyeron en vano, porque creyeron, pero sin fe. Porque también a ellos se les ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe. No entraron. Van a estar procurando entrar por obras. Se entra por la fe. El único medio válido para hacer efectiva la vida eterna, que por Cristo ha sido consumada para toda la raza humana, es por la sola fe. Entonces, el Señor Jesucristo dijo en Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, cuando la persona rehúsa creer en el Hijo, está rehusando creer que Cristo nos dio vida eterna. Está diciendo que la salvación se puede perder, puede dejar de ser. Que la salvación no es vida eterna, sino que es una vida que deja de ser, que se puede perder. Está rehusando creer en el Hijo. En Hebreos 10, versículo 26 al 30, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hebreos 10, versículo 26 al 30, está directamente relacionado con Hebreos 10, versículo 14, y con Hebreos 10, versículos 16 y 17. El conocimiento de la verdad es que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que está escrito en Hebreos 10, 14. Ese es el conocimiento de la verdad. De que Dios Padre
ofrendando a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Esa fue la ofrenda del Padre, su Hijo, hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda fue Cristo, el que ofrendó fue el Padre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10, versículo 14. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Este es el conocimiento de la verdad, que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos en la cruz, el Calvario, ahí fueron remitidos nuestros pecados y Cristo los pagó con su muerte. No hay más ofrendas por el pecado. La única ofrenda que a nosotros nos ha dado la vida eterna fue el Padre ofrendando a su Hijo. Cristo, la ofrenda del Padre. No hay otra. No hay otro sacrificio que a nosotros nos haya dado vida eterna. Entonces, Hebreos 10, versículos 26 al 30, está directamente relacionado con Hebreos 10, 14 y Hebreos 10, versículos 17 al 18. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos en la cruz del Calvario, no hay más ofrendas por el pecado. Ese es el conocimiento de la verdad. Hebreos 10, 14, Hebreos 10, versículos 17 al 18. Rehusar creer en el Hijo. Rehusar creer que Cristo nos dio vida eterna. Rehusar creer que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos en la cruz del Calvario, no hay más ofrendas por el pecado. La única ofrenda fue Cristo, el que ofrendó fue el Padre. Cristo cual Cordero, ofrendado en propiciación por nuestros pecados. Sobre el Cordero que es Cristo fueron cargados todos nuestros pecados, los pagó todos Cristo y nos dio la vida eterna. Nos dejó exento de toda condena. El que fue condenado por los pecados nuestros, el que pagó por nuestros pecados fue Cristo. Entonces ya nosotros no tenemos que pagar. Cristo nos ha redimido, nos ha comprado al precio de su vida, pagando Él la cuenta de nuestros pecados, completa, absoluta. El Redentor es aquel que compra un alma al precio de su vida, y para tal efecto paga el precio completo, sin pedir rebaja, sin pedir descuento, sin dar un pie y seguir pagando en cuotas, no, en forma al contado. Un solo pago total. Redentor, aquel que compra un alma al precio de su vida, la vida de Cristo en vez de nuestras vidas, vida por vida. Entonces, Cristo es el Redentor, el que paga un precio completo en rescate del alma. Cristo en la cruz pagó el precio completo en rescate del alma, pagó el precio. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por nuestros pecados y nos compró al precio de su vida, nos rescató, pagando Él el precio de nuestros pecados. A Él le fueron nuestros pecados imputados en la cruz del Calvario, imputados a Cristo, quien llevó Cristo Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y cuando Cristo en la cruz tenía todos nuestros pecados, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Entonces nosotros ya no pagamos nuevamente por nuestros pecados. El que pagó por nuestros pecados fue Cristo. Y los pecados se pagan una sola vez, no dos veces. Entonces tenemos nosotros la frase inventada por la religión. Hay muchas frases inventadas por la religión. Esta es una de las tantas. Inventada por la religión y predicada por la religión. Dios quiere que tú le entregues tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. ¿De qué te sirve cambiar tu vida? ¿De qué te sirve si tú ganas todo el mundo y pierdes tu alma? Lo dijo Cristo en Mateo 16:26. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una vez que la persona pecó y el alma quedó sentenciada a la muerte, de ahí en adelante, ¿qué le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? Para que el alma que quedó sentenciada a la muerte deje de estar sentenciada a la muerte. No le puede dar nada, porque los pecados se pagan con la muerte del alma, y no hay más. Mas Cristo los pagó por nosotros.
y nos salvó de nosotros pagarlos con la muerte de nuestras almas. Cristo es el inmortal. Él podía morir y volver a vivir, y lo hizo por nosotros. Y cuando volvió a vivir, ha sido resucitado para nuestra justificación, para justificar estrictamente a los que hemos creído que cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, nos dio la vida eterna. Frase religiosa, inventada por la religión y predicada por la religión. Dios quiere que tú le entregues tu vida a Cristo. No, querido amigo, Dios quiere que tú creas que Cristo te dio vida eterna cuando Cristo en la cruz murió por tus pecados. Los pagó Él para que no los pagaras tú. Porque los pecados se pagan con la muerte. Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó. Frase religiosa. En Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice respecto de los cristianos. Porque solamente los cristianos dicen Señor, Señor. Los ateos no dicen Señor, Señor. Los islámicos no dicen Señor, Señor. Los budistas no dicen Señor, Señor. Solamente los cristianos, que son creyentes, exentos de fe. El Señor dice respecto de ellos, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, estando a punto de ser lanzados al lago de fuego. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio de salvación en la tierra, en Marcos 1.15, Marcos capítulo 1, versículo 15, Cristo comenzó a pregonar, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y advirtió el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces, ¿qué debieran estarle diciendo estas personas al Señor? ¿Qué debieran estarle diciendo? Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos, Señor, Señor? Como usted lo empezó a demandar cuando usted inició su ministerio de salvación en la tierra, diciendo arrepentíos y creed en el Evangelio. Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos, Señor, Señor? ¿Que acaso no depositamos fe en el Evangelio, Señor, Señor? En vez de estarle diciendo eso, le estarán diciendo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, obradores de iniquidad, nunca os conocí, al fuego eterno. ¿Y por qué el Señor a personas que estaban viviendo en santidad, dejando de ser tibios, permaneciendo cual pámpano en la vid, congregándose, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, participando de la cena del Señor, diezmando, adorando, viviendo una vida en santidad, entregándole su vida a Cristo para que Cristo le estuviese cambiando su vida? ¿Por qué a esas personas les estará diciendo obradores de maldad? Porque esas personas en vida le estaban diciendo a los demás, para que tú tengas vida eterna, deja de ser tibio, vive una vida en santidad, entrégale tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Permanece cual pámpano en la vid, porque si no serás cortado y echado al fuego. Vive una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Deja de ser tibio, aludiendo a Apocalipsis 3:16. Vive una vida en santidad, aludiendo a Hebreos 12:14. Permanece cual pámpano en la vid, porque si no serás cortado y echado al fuego, aludiendo a Juan 15, 1 al 7. Cuida la salvación porque supuestamente se puede perder, aludiendo a Hebreos 2, versículos 2 y 3. Y así. En vez de estarle diciendo, crean que Cristo murió por sus pecados y así les dio vida eterna. Creed en el Evangelio. Creed que Cristo murió por los pecados de ustedes y así Cristo a ustedes les dio la vida eterna que prometió. Creed en Cristo. Creed que Cristo les dio vida eterna. En vez de estarle diciendo eso a las personas en vida, cuando estaban en vida, le decían, deja de ser tibio. Vive una vida en santidad. Permanece cual pámpano en la vid. Entrégale tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Congrégate, diezma, adora. Vengan aquí al templo. En vez de estarle enviando a la gente perdida, en pos de las almas perdidas, vengan para aquí. Y Cristo lo que hizo con los suyos fue enviarlos.
enviarlos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. El apóstol Pablo, convertido a Cristo, envió a los suyos también, los envió. En 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Ustedes también vayan y prediquen el Evangelio para que ustedes también engendren hijos espirituales. Porque aunque tengáis 10.000 maestros de doctrina, eso es un ayo, un maestro, es un mentor. Un ayo es un maestro, un guía espiritual. En Gálatas 3:24, hablando del guía, el guía, lo que guía, en Gálatas 3:24 dice: de modo que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro ayo para guiarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Un ayo es un guía, un mentor, un guía espiritual, un maestro que enseña doctrina, que enseña la Biblia. 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo hablando en primera persona, diciendo: aunque tengáis 10.000 maestros de doctrina, que le enseñen pura Biblia, doctrina, aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo, Pablo, os engendré mediante el Evangelio. Mediante la predicación del Evangelio, yo, Pablo, os engendré. Por tanto, ruego que me imitéis. Ustedes también predíqueles el Evangelio a los demás, para que ustedes también engendren hijos espirituales para el Señor. Cristo envió los suyos, y Pablo envía los suyos. Y la gente de las religiones, los líderes, hacen que las personas tengan un templo hecho de mano. Y le están hablando de cómo pueden ellos prosperar, que les vaya bien. Y no los envían a las almas perdidas. No les enseñan a pescar. No les enseñan a pescar. Cristo dijo a sus discípulos: os haré pescadores de hombres. No saben cómo ganar un alma para Cristo, porque ellos tampoco han sido salvos. Están jugando en la liturgia. Todos los días domingo en la liturgia. Liturgia tras liturgia, domingo tras domingo. ¿Cómo Dios te puede prosperar? ¿Cómo te puede ir bien? ¿Cómo Dios puede prosperar tu vida? ¿Cómo Dios puede bendecirte en la tierra? Pero ninguno de ellos es enviado a las almas perdidas para ganarlas para Cristo, para engendrar hijos para Cristo. Solamente Cristo es el que envía. Cristo envía a predicar el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Cristo dijo: id, discípulos míos, creyentes míos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Ahora, Cristo, cuando mora dentro de la persona, como dice Gálatas 2:20, el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando ya Cristo en forma espiritual vive dentro de la persona salvada, entonces la persona salvada es enviada por Cristo a predicar el Evangelio. Toda persona que no tiene a Cristo morando dentro en forma espiritual no es enviada a predicar el Evangelio, porque el que envía es Cristo. En Romanos 8:9 dice el apóstol Pablo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Cuando una persona oye el Evangelio predicado por el apóstol Pablo, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos dio la vida eterna, y la persona lo cree con fe, le es suministrado al Espíritu Santo. Cristo en forma espiritual viene a morar dentro. La persona tiene a Cristo morando en su interior. Y el cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. En Gálatas 3, versículo 5, dice el apóstol: aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando uno oye el Evangelio y lo cree con fe, le es suministrado el Espíritu. En Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo escribe a los Efesios: en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la prenda en garantía que nos deja el Señor para el evento del arrebatamiento, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria.
En 2 Corintios 13:5, exhortación del apóstol Pablo a la autoexaminación. Hay que examinarse a sí mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué fue reprobado en ustedes? La fe. No fue hallada fe en ustedes. Creyeron, pero en vano, porque creyeron sin fe, no estando plenamente convencidos de que el sacrificio de Cristo en la cruz ha sido más que suficiente para cumplir Cristo la promesa que nos hizo, de darnos vida eterna. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los creyentes: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios dijo: yo le doy vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. ¿Usted tiene vida eterna? ¿O está procurando tenerla, metido en la religión? ¿Procurando entrar a la puerta, por la puerta estrecha al camino angosto? ¿Procurando entrar? No ha entrado, está procurando entrar. Se entra por la sola fe, sin obras. Solo por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz y no en lo que usted hace o deja de hacer. Entonces, ¿por qué el Señor le dirá obradores de maldad? No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer que Cristo nos dio vida eterna, porque eso fue lo que Cristo dijo: yo le doy vida eterna, y esa promesa la consumó en la cruz. Juan 10:28, yo le doy vida eterna. Juan 19:30, consumado es lo que les prometí, la vida eterna. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos cristianos que dicen Señor, Señor hoy en día, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les declararé: nunca os conocí. Ustedes dicen que me conocen a mí, pero yo a ustedes nunca los conocí. Apartados de mí, obradores de maldad, al fuego eterno. ¿Y por qué les dirá obradores de maldad? A personas que estaban viviendo en santidad, dejando de ser tibios, procurando entrar, entregándole su vida a Cristo, para que Cristo les cambiase su vida, congregándose, adorando, diezmando. ¿Por qué les dirá obradores de maldad? Porque ellos, cuando estaban vivos en la tierra, le estaban diciendo a los demás: para que tú tengas vida eterna, deja de ser tibio. Para que tengas vida eterna, vive una vida en santidad. Para que tengas vida eterna, deja el pecado. Para que tengas vida eterna, entrégale tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Porque Dios quiere que tú cambies tu vida. Permanece cual pámpano en la vid. Eso es lo que Dios quiere. Permanece cual pámpano en la vid, porque si no eres cortado, echado al fuego. Cuidadito. Cuida la salvación porque supuestamente se puede perder. Cuidadito. Hebreos 2, versículos 2 al 3. Obradores de maldad. Le estaban impidiendo la fe a la gente. Impidiéndole. Porque toda vez que la persona esté en las obras, dejando de ser tibio, procurando estar permaneciendo cual pámpano en la vid, viviendo una vida en santidad, está en las obras, no va a estar en la fe. En Santiago capítulo 2 dice: la fe sin obras es muerta en el que ya ha sido salvo. La fe sin obras del que ya ha sido salvo por la fe del Evangelio es estéril en sí misma. Del que ya ha sido salvo. Por eso que la religión lo que hace es dar por sentado que todas las personas son salvas. No puede haber una mentira más grande que esa. En Ezequiel 44:23, Dios dice respecto de sus siervos, mis siervos, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio, y lo no limpio. En este mundo siempre va a haber una gran cantidad de personas profanas del camino ancho, y los poquitos que han entrado por la puerta estrecha al camino angosto. Esos son los santos, apartados por Dios, desde el camino ancho al camino angosto. Los santos. Y el resto son los profanos. Entonces hay que hacer la diferencia. ¿Quiénes son verdaderamente salvos y quiénes no? Diferencia. Discernir entre lo santo y lo profano. Entonces yo jamás a la gente que me está escuchando les diré hermanos. Yo a la gente que
con la cual yo me tome una taza de café y converse íntimamente con esa persona y yo le examine y le diga, ¿tú has sido salvo? ¿Salvo de qué? ¿De qué has sido salvo tú? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Qué edad tenías tú? ¿Cuándo entraste por la puerta estrecha? ¿Cuándo te diste cuenta que ibas marchando al infierno? Porque has sido salvo del infierno. ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste salvo del infierno a donde tú ibas? ¿Cuándo entendiste que el pecado se paga con la muerte? ¿Cuándo te horrorizaste al darte cuenta que ibas marchando al infierno? ¿Cuándo? ¿Cuándo cambiaste de opinión? ¿Cuándo te arrepentiste? ¿Cuándo cambiaste de parecer? Porque antes te parecía que no ibas al infierno y ahora te pareció que sí y que necesitabas ser salvo del infierno. ¿Cuándo creíste que Cristo te salvó del infierno? ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién te predicó? ¿Qué versículos de la Biblia leíste para darte cuenta? ¿Quién te convenció? ¿Quién te persuadió para que tú cambiaras de opinión, para que te arrepintieras, para que reconocieras el estado en que te encontrabas ante Dios, espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente con tu alma sentenciada a la muerte? ¿Cuándo creíste en el Evangelio? El Evangelio que predica Pablo, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Cuándo lo creíste? ¿Qué edad tenías tú? ¿Cuándo entraste por la puerta estrecha? Hay un cuándo. Examinar. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, profesantes de Cristo, han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Estad siempre dispuestos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con la carita llena de risa, cuando alguien me pregunte a mí, ¿tú tienes esperanza que cuando te mueras te vas al cielo? Da razón de la esperanza. Primera de Pedro capítulo 3. 2 Corintios 13:5. Examinadme yo mismo si estoy en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué es lo que debiera decirse a la gente que han dicho que han creído en Cristo? Personas que han dicho que han creído en Cristo. Examínate si estás en la fe. No hay hacer cosas que tu corazón te esté engañando. Y tú creas que eres salvo y la verdad es que no. Examínate si Cristo mora en ti. Porque en 1 Juan 5:12 dice, y el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Reprobados en cuanto a la fe. Como Janes y Jambres, ¿verdad? Segunda de Corintios 13:5. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Janes y Jambres, hombres réprobos en cuanto a la fe. Segunda de Timoteo 3:8. 1 Corintios 11:19. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En cuanto a la fe, tienen que haber disputas, peleas, zamarrearse el trigo de la cizaña, separarse el trigo de la cizaña, porque son iguales. Se ven que son igual, idénticos, pero unos son trigo y los otros son cizaña. Hay vírgenes, pero que son prudentes, y otras vírgenes que son insensatas. Estas tienen aceite, y estas están exentas de aceite. Exenta de fe, exenta del Espíritu Santo. Con fe, con el Espíritu Santo. ¿Mora Cristo en ti? ¿Tienes el aceite en tu vasija? ¿La unción del Santo? Primera de Juan capítulo 2. Mas vosotros tenéis la unción, el aceite, untado con aceite. Mas vosotros tenéis la unción del Santo. Y no necesitáis de que nadie os enseñe. La misma unción os enseña todas las cosas. Entonces la frase religiosa, inventada por la religión y predicada por la religión. Dios quiere que tú cambies tu vida, que le entregues tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Mentira. Dios quiere que tú creas de todo corazón, con fe, que cuando Cristo en la cruz murió por tus pecados, creas en el Evangelio, así Cristo cumplió la promesa que nos hizo, darte vida eterna. Dios quiere que tú creas que tienes vida eterna, porque creer en el Hijo, y el Hijo dijo yo les doy vida eterna, es hacer la voluntad del Padre.